Jonatán era el hijo de Saúl, y Saúl era el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. El Señor lo levantó dentro del pueblo, ya que el pueblo había pedido rey, pues lo levantó en el pueblo. Pero quiso mostrarle al pueblo con Saúl lo que el hombre pediría, un hombre corpulento, muy bien parecido, impresionante por su apariencia, muy grande porque sobrepasaba a todo el pueblo. Él es el rey conforme al corazón del hombre. Y David es el rey conforme al corazón de Dios. Pues el heredero del trono después de Saúl sería Jonatán. Y parte del problema que tenía Saúl con que David, digamos, fuera a ser rey, es que Jonatán quedaría sin el reino. Pero por alguna razón, o mejor dicho, no por alguna razón, sino que Dios, como parte de su provisión para David en medio de su sufrimiento, hizo que hubiera una buena armonía entre Jonatán y David. Jonatán, por alguna razón, quizás porque él conocía a Dios y lo buscaba, quizás Dios le hizo ver que el próximo rey no sería él, sino que sería David. Y también le ayudó a Jonatán a no tener envidia de que el rey fuera otro y no él. En el capítulo 18 de Primero Samuel, en el capítulo 18 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David estaba hablando con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Pues para concentrarnos en Jonatán, este es el primer encuentro que tienen con David. Y aunque Jonatán no sabe nada de que David reinará, porque ya había sido ungido, sin embargo, le tomó un cariño muy especial. No fue como algunos han especulado que se gustaban. Era un amor sano entre dos buenos amigos. Y Jonatán le entregó como si dijéramos lo más preciado para él a David. Le entregó, digamos, sus cosas personales como una muestra de su amistad con David. Y en el versículo 4 ocurre eso. Se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David,
ropas suyas, también su espada, su arco y su talabarte. Es decir, le entregó las cosas valiosas que, que tenía Jonatán. Y no es que David le pidiera nada. David sí también lo quería, también apreciaba mucho su amistad, pero no le pidió nada de esto. Fue una cosa voluntaria que hizo Jonatán con David. Y eso digamos, nos representan cosas para nosotros. Jonatán representa a un creyente, a una persona que conoce al Señor Jesús y le entrega sus tesoros a él. Le entrega lo más valioso que tiene, lo que le da identidad, lo que más quiere, se lo entrega al Señor. David es una figura del Señor Jesús. Entonces, Jonatán me representa a mí como entregándole mi vida al Señor, y David representa al Señor recibiendo lo que yo le doy voluntariamente. Al Señor le encantan las cosas que hacemos voluntariamente, no por coacción, no por fuerza, sino voluntariamente. Es una cosa que el Señor aprecia enormemente, lo que entregamos voluntariamente a Él. Los animales son creación de Él, les sirven, pero es obligatorio. Los animales no pueden hacer otra cosa. Mientras que los seres humanos sí podemos hacer otra cosa, decidimos. Tenemos libre albedrío y tenemos el poder de decisión. Entonces, el Señor aprecia enormemente cuando por voluntad propia hacemos algo para Él. Y eso es lo que está representado en el acto de Jonatán, darle voluntariamente a David todas las cosas que eran como lo más precioso para él, las cosas con las que él trabajaba, con las que él se ocupaba. Es lo más precioso para él. Se lo entrega a David. Digamos, esa entrega de Jonatán a David viene a ser puesto a prueba varias veces para que nosotros comprendamos que el deseo de honrar a David, de hacer cosas para él, era sincero de parte de Jonatán. Era íntegro su corazón en esta amistad con David. El padre de Jonatán, Saúl, empezó a perseguir a muerte a David. Y entonces el que ayudó a proteger a David de esa ira de su padre fue Jonatán. Y en el capítulo 20, David viene, habla de David y dice en el versículo 1, después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto?
no será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré yo por ti. Bueno, eh, aquí se pone a prueba la lealtad de Jonatán a David. Jonatán tenía en su mano entregar a la muerte a David. No era sino decirle al papá para lo que David le había contado, el sitio a donde había ido, y Saúl lo apresaba y lo hacía matar, y Jonatán podía reinar. Pero la lealtad de Jonatán a David era real. Es una cosa muy bonita que aprendemos en cuanto a nuestra relación con el Señor. Esa lealtad a nuestro Señor, al haber entregado nuestra vida a Él, se pondrá a prueba. Se pondrá a prueba delante de otras personas. Y a veces puede pasar que nos veamos tentados a negar al Señor por quedar bien con las personas. Jonatán estaba dispuesto a estar del lado de David, cual, cualquiera que fuera la circunstancia que viviera. Es verdad que el padre, Saúl, le tenía mucha confianza a su hijo, pero eso no hacía que Jonatán rompiera su lealtad a David. Y sí, otra vez vemos en esto un ejemplo muy bonito de integridad de parte de un creyente para con el Señor. Jonatán y David aquí en este capítulo siguieron hablando de cómo que hicieron un arreglo, cómo Jonatán le iba a decir a David que el padre todavía persistía en matarlo. Y Jonatán cumplió ese arreglo que hicieron, a pesar de que el padre se puso muy enfadado, muy enojado con Jonatán mismo por actuar así, pero Jonatán siguió adelante, íntegro en su corazón para con David. Eh, hay una después de esa ocasión, David ya no volvió al palacio del rey mientras estaba Saúl. Entonces estuvo errante, como sabemos, por los montes, por el desierto, huyendo de Saúl. En algunos momentos salió del país para que Saúl no lo persiguiera, pero bueno, volvió. Pero en el capítulo 23 ocurre algo muy bonito de parte de Jonatán. En el versículo 14 del capítulo 23 dice, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti.
y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron un pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Entonces, aquí Jonatán hace algo por David, lo busca, lo busca en medio del desierto, no debió ser fácil encontrarlo, encontró la manera, encontró la información dónde estaba y fue y lo buscó. Y el Señor escondió a David de Saúl, pero no lo escondió de Jonatán. Sabía que la visita de Jonatán la necesitaba y le permitió encontrarlo. Y allí escuchó de labios de Jonatán otra cosa muy bonita. Primero, lo fortaleció a David, que estaba desanimado, que estaba triste por la persecución que Saúl le estaba haciendo, estaba bajo de ánimo. Y el Señor permite que su gran amigo, que esta visita significó mucho para David, de tal manera que se pudieron encontrar y Jonatán pudo fortalecer a David. Estábamos diciendo que el Señor Jesús no necesita que nosotros lo animemos. Él es el que nos anima a nosotros. Sin embargo, yo creo que le causa mucho gozo cuando ve que nosotros progresamos, conocemos más cosas de Él y se las decimos, se las agradecemos y tenemos hambre de conocerlo mejor a Él. Eso le encanta al Señor Jesús. Y Él quiere que nuestra alabanza crezca, nuestra gratitud crezca, en sentirlo en profundidad y también en las cosas, en las palabras que usamos, ¿cierto? Los pajaritos alaban a Dios, pero tienen que hacerlo siempre diciéndole lo mismo. Nosotros tenemos una riqueza de palabras impresionante. El vocabulario de nuestro lenguaje tiene muchas palabras. Y nosotros podemos variar lo que decimos casi cada día para no parecernos a los pajaritos que siempre dicen lo mismo. Entonces, el Señor desea ese crecimiento en nosotros. Pero la segunda cosa que nos enseña Jonatán en este episodio es que es confesar al Señor: yo quiero ser el segundo después de ti. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero cederte el timón de mi vida, que tú lo gobiernes. Y eso en una forma voluntaria. Ese es el gran valor que tiene este episodio de Jonatán. Mi suegra me dijo una vez algo que se me quedó grabado, como varias otras cosas que ella me ha dicho. Una es que lo que recuerdo ahora con respecto a este estudio es que me dijo una vez: uno recibe al Señor Jesús como Salvador una vez. Es suficiente. Uno le entrega la vida a Él, le pide que perdone sus pecados, que venga a vivir al corazón y lo limpie y lo salve para siempre. Eso se hace una sola vez. Una sola vez es suficiente. Pero declarar que Él sea el dueño de mi vida, eso se hace muchas veces.
porque ocurre a veces que aunque quiero que Él gobierne mi vida, yo por nervios o porque no veo sus respuestas rápidas, yo me empiezo a mandarme yo y a decidir yo y a organizar yo y a buscar ayuda yo en otras personas que no sea Él. Hasta que tengo que pensar, pero ¿qué estoy haciendo? Yo le entregué mi vida al Señor y estoy mandando yo. Entonces hay que volver a decir, Señor, yo no quiero ser así. Hoy estaba escuchando a un hermano y quizás era por segunda vez que lo escuché, que lo estaba escuchando y tal vez ya lo dije en alguna reunión aquí. Este hermano decía algo muy bonito que tiene que ver con lo que estamos estudiando. No es la voluntad de Dios que yo lo meta a Él en mis planes. No es la voluntad de Dios que yo lo meta a Él en mi agenda. Que yo arregle mi agenda y le pida a Él que la bendiga, que me ayude. En ese caso, yo soy el amo y estoy utilizando al Señor como, como alguien que me tiene que ayudar a mí en lo que yo decido. Eso es un error infantil, digamos así, en la vida cristiana. Es lo que muchos creyentes hacen o hacemos por error. Pero la voluntad de Dios es esto que hizo Jonatán. Es decirle al Señor, Señor, tú mandas, dime tu agenda y ayúdame a ver mi lugar en tu agenda. En vez de yo meter al Señor en mi agenda, yo busco con su ayuda meterme en su agenda, en sus planes, en su voluntad. Esto es un aprendizaje, lo reconozco, porque yo creo que muchas veces hice esto, hacer, decidir, organizar y pedirle al Señor que me bendijera, que me ayudara. Entonces Él era un ayudante más. Y lo que hace Jonatana aquí es decir, David, tú eres el rey y yo voy detrás de ti. Soy segundo detrás de ti. Es una cosa muy bonita porque ser un segundo detrás de alguien es algo que a uno no le gusta. Uno no quiere ser la sombra de otro. Uno quiere ser uno. Y con el Señor Jesús eso nos pasa muchas veces. Y cuando nosotros decidimos, organizamos, arreglamos las cosas, el Señor nos deja. Y a veces, muchas veces, bendice y nos ayuda. Pero tenemos que aprender que Él es el que manda. Y tenemos que afinar nuestro oído para escuchar qué es lo que el Señor quiere de nosotros, cuál es el lugar que yo tengo en su organización, en en sus actividades, en lo que Él está haciendo en este mundo. Así que esta es una lección muy bonita o bueno, dos lecciones muy bonitas que nos deja Jonatán. Pero la pregunta que muchos se han hecho respecto a Jonatán fue ¿por qué no dejó a su padre y siguió a David?
para llegar a ocupar un cargo bajo la administración de David, pues muchos creyentes piensan que Jonatán lo que tuvo que haber hecho fue haber dejado a su padre y haber ido con David, aunque le tocara también huir por todas partes mientras era el momento para David reinar. Jonatán permaneció al lado de su padre. Y entonces el final de Jonatán lo leemos en el capítulo 31 de Primero Samuel. Dice en el versículo 1, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Murió también Jonatán y no pudo hallarse al momento en el que David reinara. Parece que en el corazón de Jonatán hubiera podido más la lealtad a su padre que la lealtad a David. Y entonces se perdió de bendiciones que probablemente hubiera tenido si hubiera seguido al lado de David. Él estaba convencido, como hemos leído, que David reinaría. Entonces casi no entendemos por qué él no va a formar parte de los que seguían a David. Bueno, no lo hizo y se perdió la bendición de ver a David reinar y de disfrutar del reinado de David con él. Pues esto también nos habla a nosotros. Cuando nos entregamos al Señor Jesús, pues queremos seguirle, servirle, y muchas veces en nuestra vida pues hemos tenido que decidir que vuelvo a poner al Señor en primer lugar de mi vida, vuelvo a declararlo Señor de mi vida, sí, como les contaba el consejo de mi suegra o la frase de mi suegra, que declarar al Señor Jesús como Señor, como amo, es una cosa que se hace muchas veces. Hay que hacerla muchas veces cuando uno ve que está desviándose de seguirlo a Él. En esos momentos en los que decido yo no estoy realmente siguiendo al Señor, sino que estoy haciendo lo que yo quiero y pidiéndole al Señor que Él bendiga lo que estoy haciendo. Ese tiempo que no estoy sometido al Señor del todo, pierdo bendiciones, pierdo el haber gustado entregando mi voluntad al Señor. Y puede pasar que la muerte me encuentre en ese estado. Soy salvo, porque mi salvación solo depende de Él y de lo que Él hizo en la cruz, y eso está listo, eso está completo, arreglado, eso ya no puede variar. Pero yo puedo morir, encontrar la muerte, partir de este mundo en mi voluntad y perdiéndome lo que hubiera sido haber vivido ese tiempo sometido al Señor. El Señor es muy paciente para con nosotros y nos da muchas oportunidades para
volverlo a coronar como Señor. Pero sí tengamos en cuenta que mientras yo mando, el Señor se hace a un lado. Es muy respetuoso y muy sensible. Y desea que yo voluntariamente vuelva a Él vez tras vez, día tras día si hace falta, o varias veces en el día para decir, Señor, concédeme ir detrás de ti y no volver a adelantarme. Esta mañana estaba en Barcelona y había una señora que iba muy rápido y la hija iba detrás y ella estaba muy nerviosa, evidentemente iba para otro sitio, iban para alguna cita o algo así. La cuestión es que le decía a la niña, le gritó, pues, porque ya estaba un poco nerviosa, le dijo que te pongas por delante de mí. Y sí, yo me acuerdo cuando yo iba de la mano con mis niños, que yo los iba tirando. Ellos tenían que ir a mi velocidad. Y hay una edad en que los niños son más, se distraen más, entonces lo ponen a uno nervioso porque no caminan a la velocidad de uno. Pero si uno está nervioso, uno está caminando a una velocidad mayor de la normal. Y los pobres niños tienen que caminar a nuestra velocidad. Bueno, en el caso de los niños, ellos necesitan guía y necesitan, claro, no se pueden dejar. Pero es que el problema es que eso mismo hacemos con el Señor. Vamos nosotros adelante y tratamos de que Él vaya, que Él no nos suelte la mano, pero nosotros lo vamos llevando. Y eso no nos conviene. Y la vida de Jonatán nos da esa lección. Él por andar así, por estar separado de David, aunque sabía que él iba a ser rey, se perdió de muchas cosas. Bueno, pues yo personalmente les confieso que también estoy aprendiendo eso. Me cuesta mucho trabajo, pero a raíz de la enfermedad que tuve, esa fue una lección que aprendí. Tratar de que el Señor fuera adelante y yo detrás. Y que Él sea el que marca el camino, el que marca la agenda y yo el que ayuda, el que le sirve, el sirviente, el siervo, digamos así, el esclavo que lo sigue a Él. Yo creo que eso es lo que aprendemos de la vida de Jonatán. Él tenía un corazón muy leal, muy sincero para con David, el futuro rey, pero no pudo quedarse al lado de él todo el tiempo. Y si nosotros hacemos lo que hizo Jonatán con el Señor, si hacemos lo que hizo Jonatán, nosotros lo hacemos con el Señor Jesús, perdemos también. Y puede ser que en cierto momento el Señor mande por nosotros y entonces perdemos la oportunidad de lo que sería una vida que sigue al Señor realmente, que sigue en su agenda y que le sirve realmente. Pues para mí
personalmente, Jonatán, el caso de Jonatán me enseña mucho. Pues que el Señor nos ayude para ser mejores que Jonatán en esto.